¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Bueno, a nuestro grupo nos correspondió la voltametría diferencial de impulso. Este es un método de voltametría en el cual consiste en la aplicación de pulsos de voltaje durante el barrido en un periodo de tiempo corto. Como podemos ver en la figura 1, que es la que estoy señalando, ahí se muestra la forma de la onda en la señal de excitación y pues como se representa es en forma de escalera, así como se puede ver acá. Bueno, para comprender esta gráfica, aquí se representa la potencia versus el tiempo. Este EI es el potencial inicial, con donde la muestra está sin ningún tipo de alteración, y cuando empieza a aplicarse los impulsos es cuando la gráfica toma esta forma ascendiente y los impulsos se aplican de forma constante. Por eso podemos observar que esta línea acá de forma horizontal pues se mantiene, y cuando se deja de aplicar el impulso pues la línea desciende. En esta parte de acá sería un ciclo, y nuevamente cuando se vuelve a aplicar un impulso vuelve y sube, cuando se deja de aplicar baja, y así sucesivamente para cada ciclo. Para este método, donde la potencia inicial va aumentando, aumenta con una amplitud constante en cada uno de los ciclos. Por eso podemos ver que la amplitud a la que llegó la potencia en el primer ciclo es menor, pues, o bueno, la amplitud a la que llegó la potencia en el segundo ciclo es mayor a la primera, y la tercera a la segunda, y así sucesivamente. Esas amplitudes siempre son constantes en cada uno de los ciclos. Este T acá como cursivo nos representa lo que es el intervalo de tiempo entre un ciclo. Entonces acá inicia uno y finaliza antes de que inicie el otro pulso, y así sucesivamente para cada ciclo. Como lo dije inicialmente, los periodos de tiempo pues para cada ciclo son bastante cortos, que está representado por esta área, o bueno, esta T que podemos evidenciar acá, que es lo que forma como esta columnita. Y este S nos representa el aumento del potencial. Como lo dije, es constante, y si pasáramos unas líneas así, de esta misma forma como se ven así punteadas en cada uno de estos recuadros, debe ser de la misma altura. Para este método se miden dos intensidades. La primera en dos tiempos diferentes, que son los tiempos que podemos observar acá. El TI1 se mide la intensidad antes de la aplicación del impulso. Como lo dije, cuando la línea cambia de dirección hacia arriba, es cuando se aplica el impulso o la potencia, el voltaje. Entonces, la intensidad se mide justo antes. Como podemos ver, la línea no está sobre el punto, sino un poquito antes, y esa es la primera intensidad que se mide. La segunda intensidad que se mide es antes de que finalice la aplicación del impulso. Entonces, como podemos observar, la línea punteada está un poco antes de la finalización, que es cuando decrece la línea. Y pues para este método, lo que se hace, el valor que se utiliza para realizar el voltagrama, que es lo que podemos evidenciar en la figura 2, es la diferencia entre las dos intensidades que pudimos medir en esta parte. Entonces la TI2, que es de esta intensidad, menos esta otra intensidad en estos dos diferentes tiempos, nos dan el valor que se va a graficar en el voltagrama. Para esto, acá me está graficando la intensidad de la corriente y la potencia hacia este lado, y el pico que se representa es el valor que se da entre la diferencia de estas dos intensidades. Entonces, pues por cada ciclo vamos a tener un pico así. Para este método se utilizan límites de detección para las concentraciones de 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 8 mol litro, por lo cual son concentraciones bastante bajas. Y ya.
Bueno, bien. ¿Es bueno que sean bastante bajas o no es tan bueno que sean bastante bajas y por qué? Señor, ¿Es bueno que esos límites de detección sean números muy pequeños o es mejor que sean números grandes? mm, no, no sé, profe. Es mejor que sean muy pequeños, ¿Por qué, Julián? porque así va a tener un mayor rango de sensibilidad a la hora de generar el voltamograma y se va a determinar con mayor rango en el pico la solución que se quiere determinar dentro del estudio que estamos haciendo. Mm, no sé, esa respuesta fue muy reina. Sí tiene Es, razón, pero no lo explicó como con precisión. Porque permite detectar concentraciones muy pequeñas. Exactamente, esa sí es la respuesta. Porque permite, entre más pequeño sea ese número, quiere decir que una concentración más pequeña puedo determinar yo. Esa sí es la respuesta. Bien, pero entonces la otra pregunta era, bueno, ¿y esos límites de detección son para determinar qué cosa? Porque es que no siempre para todo lo que uno vaya a determinar, no siempre funciona el mismo límite de detección. Entonces, esos límites que ustedes presentan ahí son para qué. ¿Cómo era que se me olvidó? No, claro. Ay, espere, profe, es que yo lo leí, pero es que se me olvidó. Para. Profe, era para el arsénico. Ok, bien. Entonces, Sí, en era conclusión, para el arsénico y pues ahí, de acuerdo a lo que decías tú, de acuerdo al elemento que se quería pues cuantificar, las concentraciones pues existen, cambian, varían. bueno, bien. Entonces, en conclusión, en la voltametría diferencial de impulsos podemos determinar concentraciones de arsénico hasta de 10 a la menos 8 moles por litro. Que pues esas son concentraciones muy bajas. Ustedes se van a encontrar que eso más o menos puede ser del orden de 10 a la menos 5 partes por millón. O sea, son concentraciones muy bajas. Y seguramente cuando estén haciendo el artículo, pues esa va a ser una de las cosas que pueden comparar con la técnica que les haya correspondido. Obviamente también dentro del artículo, pues les recomendaría, ya como empezando a dar recomendaciones para ese artículo, les recomendaría que buscar artículos en los que hayan determinado arsénico con cada una de las técnicas que tienen. Entonces eso les va a ayudar a alimentar la información que van poniendo ahí en el artículo. Bien, ya como para cerrar también y para explicarle a todos los demás algunas de las cosas importantes que hay acá. Nosotros siempre que hablamos de una voltametría, siempre hablamos de una señal de excitación y siempre hablamos también de una señal de respuesta, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros teníamos la voltametría cíclica, nuestra señal de excitación era un triángulo así. Uno subía el voltaje y cuando llegaba a un punto lo devolvía y ese era el primer ciclo y luego, si uno quería hacer un segundo ciclo, pues simplemente lo volvía a hacer nuevamente, subía de nuevo hasta el mismo potencial y volvía y bajaba. Esa es la forma de hacer la voltametría cíclica. Pero entonces, fíjense que aquí ya va a ser algo muy diferente. Y no, porque no se están formando esos triángulos, sino como bien lo explicaba Gerald, lo que se están formando aquí es como una escalera. ¿Listo? Entonces, en esa escalera tenemos que empezar a pensar esto de aquí. Esto de aquí nos representa el potencial inicial, o sea, donde yo empiezo el barrido. ¿Listo? Donde yo voy a empezar a barrer. Entonces yo voy a mantener ese voltaje, supongan que aquí tenemos 0.2 voltios. Yo voy a mantener ese voltaje durante determinado tiempo, digamos 20 segundos, listo, voy a mantener ese voltaje y a los 20 segundos lo que voy a hacer es subirlo súbitamente. De un tacazo lo subo, desde 0.2 hasta 1 voltio, digamos. ¿Listo? Entonces si yo lo subo de 0.2 a 1 voltio, la A, que es la amplitud del pulso, fue de 0.8 voltios, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí, señor. Bien, entonces ahí tengo la amplitud del pulso. Luego voy a sostener ese voltio durante cierto periodo de tiempo. Digamos, lo voy a sostener hasta los 22 segundos. Eso quiere decir
que este T de aquí, fíjense, este T de aquí, que significa cuánto mantengo yo el impulso, aquí serían 2 segundos, ¿cierto? Porque lo mantuve desde el 20 hasta el 22. Y luego dejo que el potencial caiga nuevamente, pero no voy a dejar que caiga hasta 0.2, sino lo voy a dejar un poquito más arriba. Lo voy a dejar, digamos, en 0.4. Entonces, este de aquí fue 0,4. ¿Listo? Entonces lo dejé un poquito más arriba para empezar a formar esa escalera. Entonces,